Dios les bendiga, buenas tardes a todos ustedes que están a punto de ver este video, esta predicación. Les invito, soy el pastor Héctor Santana López, pertenezco a Asamblea de Dios y estamos pastoreando una iglesia, la Misión Cristiana Fe y Vida, ahí en la colonia Villa de San Miguel 3, San Juan Bosco 1202, por ahí si encuentran la ubicación, por ahí si algún día quieren visitarnos, bueno, pues ahí estamos listos para recibirlos. A continuación tenemos este tema: ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios hace lo que hace? La referencia bíblica que tenemos está en Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. El verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. El verso 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En esta introducción que les quiero dar acerca de estos textos que le hemos leído, dice que resultan una inmensa diferencia entre los pensamientos y caminos de Dios y los de los seres humanos. Muchas veces en nuestras vidas nos cuestionamos por qué Dios hace o por qué Dios no hace lo que le pedimos y no nos lo da. Y decimos: ¿por qué Dios es así? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Él es así? Y no logramos entender sus misterios. Pero déjeme decirte que Dios suele trabajar en lo invisible. A veces pensamos: cuando me case, todo me va a ir bien, voy a tener hijos, pero el casarte es un sinnúmero de cosas importantes, responsabilidades más adelante. A Dios nadie le ha visto, pero Él sigue orando a pesar de que no lo veas ni lo sientas. El primer punto que quiero decirte es que Dios está obrando a pesar de que tu sentir es lo contrario a Dios. En el contexto bíblico de Isaías 55, 8 y 9, el contexto del verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios o a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. Cuando hay crisis en tu vida y crees que Dios no le importas, es cuando Dios está más cerca de ti para ayudarte. Mucha gente dice: cuando me gradúe de la universidad voy a tener mi propio negocio, voy a tener mi propio trabajo. Esos son tus pensamientos, pero déjame decirte que hay grandes responsabilidades cuando tienes un negocio, un trabajo y tienes que estar puntual. Entonces tus caminos son diferentes. Haré mención de dos hombres importantes en el Antiguo Testamento que vivieron luchas y pruebas, tal vez como las nuestras, y pensaron olvidarse de Dios por las circunstancias que estaban viviendo. Uno de los hombres que voy a hablar es el profeta Jeremías, un hombre llamado por Dios para hablarles al pueblo de Israel que se habían alejado de Dios buscando otros dioses extraños y los adoraron. Jeremías, tal vez frustrado, agobiado, y que su mensaje no era escuchado, lo lleva a pensar y a tomar decisiones equivocadas, como muchas veces nosotros en ocasiones tomamos decisiones equivocadas y a veces nos hacemos daño a nosotros mismos. En Jeremías capítulo 20, versos 7 y 9 dice el versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. El verso 9 dice: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, pero tal vez a Jeremías se le había olvidado cuando Dios lo llamó y le dijo que estaría con él.
Dios nos llama, amigo y hermano. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jeremías 1:19 dice, le dice Dios a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y si usted sigue leyendo, el profeta Jeremías va a encontrar que Dios lo libró y lo sacó de un pozo, de una cisterna, y lo ayudó. Este punto que quiero ver, que cuando estás atravesando circunstancias devastadoras, dolorosas, y dentro de ti hay desilusión, y piensas que Dios no se preocupa por ti, ese momento de tu vida, Dios se hace presente y tienes un encuentro con Él que será una experiencia inolvidable en tu vida. Otro de los personajes que quiero hablarte es de el patriarca Job. Él perdió todo lo que tenía, su riqueza, su casa, sus posesiones, sus ganados, sus criados, sus hijos y aún su esposa. Y a pesar de que había él oído de Dios como un ser supremo, que todo lo puede, él maldijo el día que nació. Mire cómo él pensó en maldecir el día que nació. En Job 3, verso 3 dice, perezca el día que nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Pero cuando Job reconoce sus errores y tiene un encuentro con Dios, o sea, una experiencia personal con su Creador, cambia su forma de pensar. Cambia su forma de pensar. Y en el capítulo 42 del libro de Job, en el versículo 5 dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de esto, Dios le restauró todo lo que había perdido. Dios te puede restaurar tu vida, Dios puede restaurar tus planes, tus metas, tus propósitos. Pero cuando de lo más profundo de tu ser se despiertan las experiencias pasadas, de cómo Dios te ha librado, de cómo Dios ha estado contigo a través de su Hijo Jesús, es cuando tú tienes un encuentro personal con Dios. Dios trabaja en lo invisible. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no podemos ver, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. A veces ponemos mucha nuestra mirada en las cosas que se ven, en lo que sentimos. A ti te digo hoy, detén esos pensamientos, seca tus lágrimas, prosigue el camino y alíñate con Dios. A ti te digo, cuando creas que Dios no interviene, no significa que has perdido su aprecio. Y quiero decirte que Dios te ama tanto y Él va a actuar en ti en el momento adecuado y de la manera correcta, aunque tú pienses lo contrario. Quiero dejarte estas citas bíblicas que son también del profeta Jeremías. En Lamentaciones capítulo 3, verso 21 al 23, verso 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. El verso 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Romanos capítulo 8, verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Dios intercede por ti. Dios está al pendiente de todas las cosas y Dios está trabajando en lo invisible. ¿Qué me quiere decir estos versículos que leímos ahorita? Que a pesar de las dificultades y errores y pensamientos malos y caminos malos que hayamos tomado, en Dios hay oportunidad de bendición. En Dios hay perdón.
En Dios hay amor. Y Dios te dice hoy que esos problemas que hay en tu vida no serán permanentes, porque el amor de Dios no tiene fin. Quiero que lo sepas. El amor de Dios no tiene fin. No se ha agotado sus bondades. El tercer punto que quiero que entendamos es lo que espera Dios de ti ahora. Él quiere que tú reconozcas que vives por Él y para Él. En primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 9 y verso 13, dice en el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios, para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en el verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios quiere también, lo que Dios te pide a ti es que Dios quiere que añadas a tu vida estas virtudes. En segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4 al 8, dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe. Tú tienes fe, pero Él quiere que le añades virtud. Y luego, tú tienes virtud, pero quiere que le añades conocimiento. Aleluya, bíblico. Y al conocimiento, dice en el verso 6, en el versículo 6, y al conocimiento dominio propio. Quiere que tenga dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. En el verso 7 dice, y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Quiero concluir que Dios quiere que sepas que su afecto está a tu alrededor. Él está aún cuando estés en tiempos de espera de sus respuestas. Él está un poquito más, se va a llegar la bendición a tu vida, va a llegar tu respuesta. Que Él obra aún en lo invisible. Dios está aún cuando eres escéptico. Y que si eres o cuando eres víctima de circunstancias adversas en tu vida, Dios quiere decirte que no lo eres. Que Dios quiere que digas por fe que todas las cosas funcionan y te ayudan para bien por Cristo Jesús. Puedo hacer una oración por ti. Oremos. Allí donde estás, si quieres inclinar tu rostro, estás viendo este video, esta predicación, déjame decirte que Dios te ama. Que a veces pensamos diferente a Dios, pero Dios quiere que te alinees a la voluntad de Dios. Aleluya. Y es lo que Dios dice en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y también dice, hágase tu voluntad y no la mía. Aleluya. Entonces Dios quiere que te encamines a hacer la voluntad de Él. Y entonces su espíritu, el Espíritu de Dios, va a llegar a tu espíritu y te va a decir, en realidad eres un hijo de Dios. Porque alineas tus pensamientos y tus caminos se arreglan a través de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, pongo en tus manos a tus hijos que están escuchando y viendo este video y esta prédica. Te pido que les toques, que los ayudes a seguir adelante y que en esta hora hagan una decisión de enmendar sus caminos. Padre eterno de misericordia, los pongo en tus manos para que tú bendigas sus vidas. Puedes decir conmigo esta oración. Padre Santo, en esta hora acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y me rindo a ti.
quiero ser tu hijo y acepto el sacrificio de Jesús. Ahora quiero ser salvo a través de Jesucristo. Y soy salvo en el nombre de Jesús, porque Dios ha perdonado mis pecados a través de Jesús en la cruz del Calvario. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y gracias. Nos vemos a la próxima prédica y estaremos al pendiente. Dios les bendiga.